continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Los sufragios del 2017 no pudieron tener un cierre tan anticipado con respecto a las necesidades políticas actuales, que parecen un círculo vicioso donde se repiten propuestas de mejorar, hacer confiable y creíble el sistema electoral hondureño. El cierre de los sufragios del 2017, la otrora alianza de oposición contra la dictadura pidió nuevas elecciones o la segunda vuelta electoral, mientras el Partido Nacional pidió revisar el 100% de las actas. No obstante, a más de un año de la convulsión política, pocos cambios se aprecian y el tiempo apremia por la falta de resultados del diálogo político y que el protocolo legislativo establece que las reformas constitucionales deben aprobarse en la legislatura anterior para ser ratificadas en el subsiguiente periodo de sesiones del Congreso Nacional. La olla de presión para estas enmiendas la forman ONGs de sociedad civil, iglesias, partidos políticos y entes como Naciones Unidas, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, que propugnan decisivos cambios políticos electorales que demanda el país, aspectos que para el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, serán retomados en lo que falta del mes de diciembre y quedarán resueltos antes del 25 de enero próximo. El Partido Nacional propone regular la reelección presidencial, emisión de una nueva tarjeta de identidad, elección de diputados por distrito y ciudadanización de mesas electorales receptoras. Mientras el coordinador general de Libre y expresidente de la República, Manuel Zelaya, urgió en su cuenta de Twitter a las bases de su partido preparar los comandos insurreccionales en todo el país, organizar la coalición opositora, además de advertir que sin segunda vuelta electoral no participarán en el proceso del año 2021. En el bando liberal hay pleno desacuerdo con la segunda vuelta electoral y debido a hechos recientes como la caravana migrante y acusaciones contra Tony Hernández, hermano del gobernante, piden la salida del jerarca, un gobierno de transición y elecciones anticipadas en 2019. El 8 de junio anterior, en un comunicado, la Conferencia Episcopal de Honduras abogó por resolver los problemas surgidos a causa de la crisis política desatada en noviembre del 2017. La Iglesia aduce que es erróneo pensar que a 6 meses del proceso electoral el país ha vuelto a la normalidad cuando la población sufre el deterioro en las condiciones de vida, el deslizamiento de la moneda e incrementos en el precio de los carburantes. La Conferencia Episcopal de Honduras llama a retomar el camino del diálogo, impulsar reformas electorales y fortalecer la lucha contra la corrupción. Días después, un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa señala que las reformas electorales tienen que ser aprobadas a más tardar en enero del 2019. El dossier La democracia no solo es elecciones, señala las fallas estructurales, violencia política y reformas electorales como aspectos básicos para salvar la legitimidad y confianza de la población en el sistema democrático nacional. Sugiere nueva legislación y autoridad electoral independiente y controles sociales, nueva tarjeta de identidad, consultas sobre la reelección presidencial, ciudadanización de mesas electorales y demás órganos temporales, además segunda vuelta presidencial y distritos electorales a nivel de diputación. Las reformas electorales son urgentes, necesarias y la clase política debe ponerse de acuerdo y tiene que ser con amplia participación de la sociedad, apuntó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ONG. Honduras ofrece un escenario que evoca el pensamiento del 35 presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que en su toma de posesión un 20 de enero de 1961 demandó: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. La clase política hondureña tiene la palabra.
Para el Foro La Entrevista les informó Marlon Reyes y Samantha Velázquez. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su Foro de las Mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy martes 18 de diciembre, ya nos acercamos bastante a la Navidad, estamos próximos. Ya mucha gente anda con ese espíritu navideño comprando, no gaste mucho. Recuerde que viene enero y enero se pone difícil, los primeros días de enero. Viene el costo de las matrículas, el costo de uniformes, tantas cosas. Sea previsor y deje un poquito, no se lo coma todo ahorita en la Navidad y en el Año Nuevo. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, de las reformas político-electorales. Vamos a enfocarnos un poco más en esas reformas electorales que requieren una ratificación constitucional en la siguiente legislatura. Estas reformas, estamos hablando de 3 paquetes, vamos a definirlo así. Inicialmente, los expresidentes de los tribunales electorales de nuestro país presentaron al Congreso un paquete de reformas electorales, un proyecto. Después del diálogo nacional surgieron 169 consensos o recomendaciones sobre reformas político-electorales. Y también la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó muy recientemente al Congreso Nacional un paquete de reformas electorales. O sea que antes del 23 de enero, el Congreso Nacional tiene que tener ya aprobadas por lo menos las reformas electorales, si es que van a haber, las reformas electorales que requieren una ratificación constitucional por 86 votos. Muy bien, vamos a hablar con analistas, expertos y entendidos en este tema. Inicialmente les presento al doctor Augusto Aguilar. Él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral de nuestro país y miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Doctor Augusto Aguilar, buenos días, gracias por estar con nosotros, doctor. Estamos nuevamente en este prestigiado programa para dar nuestro criterio, nuestras opiniones acerca del sistema electoral, las posibles reformas y los beneficios que esto traería para la democracia en nuestro país. Estuvo recientemente en Venezuela acompañando una elección municipal. La semana pasada precisamente hubo elecciones municipales, más bien de regidores, que allá se llaman concejales, y tuvimos una semana precisamente porque el Consejo de Expertos Electorales de América Latina no solo hacemos observación, también hacemos auditorías y hacemos academia. Todos los integrantes de este organismo hemos sido presidentes de los tribunales electorales de nuestro país. Entonces, muy positivo la labor que estamos haciendo, y hemos estado en más de 90 elecciones en América Latina, prácticamente desde México hasta Argentina y Chile. Muy bien, gracias, doctor Augusto Aguilar. Nos acompaña también Gilbert Bertrán, él es secretario de Comunicaciones y Estrategias del Comité Central del Partido Nacional y también ex representante y delegado de ese instituto político ante las mesas del Diálogo Nacional. Gilbert, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Guillermo, para mí siempre es un enorme placer el poder compartir contigo, con don Augusto, con don Omar. Siempre va a ser importante hablar de lo que nosotros como Partido Nacional creemos que es la necesidad de reformas electorales que deben de constituirse, como ya lo establece la ley, antes del próximo 25 de enero para que puedan ser ratificadas en la siguiente legislatura y de esta forma puedan ser eficaces para el próximo proceso electoral. Así que esperamos tener una plática esta mañana que sea de provecho para el pueblo hondureño. ¿Ya ha recuperado de esas jornadas kilométricas del diálogo nacional? Recuperado con algo de tristeza realmente, porque todas estas jornadas queda la sensación que pudieron haber producido más si no hubiera pesado, primado más algunos puntos de vista individuales y de partidos políticos y no realmente de país. Pero sí fueron jornadas extenuantes los que estuvimos en el prediálogo, pero siempre creeré que el camino de la construcción de un país dependerá no de una fuerza política sola, sino de todas juntas, y eso se logra con estos escenarios. Mire que es el primero en la época reciente de nuestro país moderna, la primera oportunidad que tenemos, la primera plataforma de diálogo. Ojalá que la podamos seguir emulando a futuro para poder seguir perfeccionando nuestra democracia y la vida de nuestras personas. Gracias, Gilbert. También nos acompaña Omar García, analista social y político de nuestro país. Omar, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Gracias,
Y aquí estoy alegre de estar en este momento, de que podamos hablar de temas importantes, trascendentes para los próximos 5 años. ¿Usted asintió cuando yo estaba recomendándole al auditorio que guarde un poquito para enero, que no se lo coma todo? Ah, sí, claro, soy asesor financiero familiar y uno de los aspectos es que este momento la gente se desboca por un consumismo, ¿no? Alguien definió consumismo como gastar lo que no tenemos para comprar lo que no necesitamos y enseñárselo a alguien que no nos quiere conocer. Entonces debemos de tener cuidado y debemos de guardar, porque hay que pagar impuestos el primer trimestre, ¿verdad? Y también creo que el país está entrando en un oasis ficticio económico. Estas rebajas de petróleo caro la vamos a pagar, en vez de estar armando un fondo donde el próximo año ya está la estrategia de la OPEP para poder cerrar a $70 el barril, nos va a pegar duro. Y no miro al gobierno actualmente y a nadie haciendo ahorro para ese momento. Lo único que están haciendo es anunciar como móvil platillo que hay una rebaja semanal consecutiva. Debió de armarse más bien, si realmente fuesen técnicos en la materia, un fondo para que podamos enfrentar eso. Viene terrible esa decisión de la OPEP y es increíble que la nación nuestra esté en ese jolgorio de vivir con esto. Yo sé que es de alegría, yo sé que hay que estar con la familia, pero yo sugiero más bien mesura, sugiero que pueda tener ahí, si va a hacer sus gastos, pues ya sepa de qué, pero no lo gaste todo y no viaje todo, porque ahora tenemos problemas hasta con el pasaporte debido a los crímenes que se cometieron en el Registro Nacional de las Personas, donde nuestro pasaporte ha sido degradado a la mínima categorización y por oficio nos detienen ahora en los aeropuertos de cualquier parte del planeta. Y todo gracias a que está partidizado el Registro Nacional de las Personas. Bueno, son cosas, ¿no? Y son realidades en las cuales uno pega y que realmente debemos de tomar mucha atención. Pero sí, yo lo acompaño en cuando dice usted que debemos de tener mesura, ahorro y compartir con la gente que amamos el dinero que recibimos. Muy bien, gracias Omar García. Muy bien. Le consulto al doctor Augusto Aguilar ya entrando en nuestro tema, reformas electorales. ¿Urgen y cuáles son las que urgen? ¿O urgen todas, doctor? Bueno, yo diría que todas son importantes, sí, pero partiendo de los plazos, las fechas, algunas sí son de carácter urgente porque conllevan una reforma constitucional. Y toda reforma constitucional sabemos muy bien que necesita 2 legislaturas. Entonces tendría que realizarse estas reformas en esta legislatura que queda en unas pocas semanas para ser ratificadas en la siguiente legislatura, que entiendo que empezará en las últimas semanas de enero. ¿Cuáles son? Quizá el problema más álgido y difícil de resolver es el asunto de la reelección. Ese es el problema más complicado. Desde mi punto de vista, debe existir una decisión del Congreso Nacional y hay 2 vías. Uno sería la convocatoria a un plebiscito o referéndum, llamémosle consulta popular. Y la otra sería una Asamblea Nacional Constituyente, que no es exactamente apegado estrictamente a lo que establece en la Constitución, no es ninguno de los 2 procedimientos que he mencionado, pero por lo menos son los que más, podrían decir, más saludables o que menos conflicto crearía y que se acercaría más al espíritu de cómo nació nuestra Constitución, especialmente me refiero a los artículos pétreos. De tal manera que ese es el problema más álgido y es urgente resolverlo. Segundo, es la cuestión de la integración, porque necesita reforma constitucional, la integración del Tribunal Supremo Electoral, que hasta este momento, pues sabemos que son 3 magistrados provenientes de los partidos políticos, pero que son cargos de elección del Congreso Nacional con mayoría calificada y por un periodo de 5 años. Caso particular de Honduras, que son 3 magistrados. En todo el resto de América Latina son 5, 7 o 9 magistrados. Solo Honduras en América Latina tiene 3 magistrados. Y el tercer, en orden de importancia, es lo de la segunda vuelta.
que es una decisión que han tomado la mayor parte de los países de América Latina, como nosotros hemos estado en todos. Ya solo quedan 4 países que no tienen segunda vuelta: México, Honduras, Panamá y Paraguay. De ahí todos incorporaron la figura de la segunda vuelta para resolver el problema que se ha generado por el hecho de que el bipartidismo ha ido desapareciendo, o por lo menos disminuyendo su capacidad. Cuando se aprobó la ley electoral que está vigente en el 2004, dicho sea de paso, yo fui coordinador de la comisión de dictamen en el Congreso Nacional, juntamente con el diputado Jaime Andara de Comayagua. Coordinamos y fuimos prácticamente los que más contribuimos a la redacción de esta ley que está vigente. En ese momento ni se mencionaba en Honduras y no era necesaria una segunda vuelta, porque el Partido Nacional y el Partido Liberal en cada elección sumaban el 95% de los votos. Entonces, ¿para qué segunda vuelta? Pero ahora la situación es diferente. Y hay otras cosas que no pudimos y que ya eran necesarias de reformar ese procedimiento, pero no fue aceptado por los partidos políticos, que es punto toral. Y para mí sigue siendo la mayor debilidad del sistema electoral hondureño, y es el procedimiento y la forma en que se integran y se acreditan las mesas electorales. Ese es el mayor problema para la cuestión de la transparencia y confiabilidad en el sistema. Por supuesto que los otros aspectos también son importantes. Muy bien, gracias, doctor. Kilbert, el Partido Nacional apoya, promueve la aprobación de reformas electorales, y partamos de la necesidad de que se aprueben antes del 25 las que requieren esa ratificación constitucional. Sí, gracias. Mira, Guillermo, yo creo que es importante que la gente conozca que el Partido Nacional, hasta el momento, es el único partido político que se ha presentado ante la Comisión de Reformas Electorales del Congreso Nacional de la República. Y esto lo hicimos aproximadamente ya hace 7 u 8 meses que nos sentamos con esta comisión, que es presidida por el diputado del Partido Liberal, Elvin Santos. Ahí está Carlos Zelaya, también el hermano del expresidente Zelaya, Valesca Zelaya, otros diputados de todas las bancadas representativas del Congreso de la República. Y nos hemos reunido con ellos, como le digo, hace 7 u 8 meses, y hemos presentado un paquete en primera instancia de reformas electorales, donde entre las propuestas que nosotros teníamos en su momento estaba, por ejemplo, la ciudadanización de las mesas electorales. Yo comparto con el doctor Aguilar en el tema de la conformación de las mesas electorales. Es uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema electoral, tomando en consideración que se presta para lo que muchos han venido hablando, de la venta, de las credenciales, etcétera, que un partido político tiene mayor representatividad que otro en las mesas, que son obviamente los elementos más importantes el día de la elección. ¿Qué es lo que dice el Partido Nacional? Despoliticemos estas mesas electorales. Saquemos a los representantes de los partidos políticos, o sea, que no vaya Guillermo como representante del Partido Nacional, que no vaya Kilbert como representante del Partido Liberal, no, que vayamos realmente como sociedad civil a cumplir una labor y un deber ciudadano el día de las elecciones, que obviamente podremos ejercer el sufragio, como ya lo manda la Constitución, pero que estaremos dándole un servicio al país. Hablamos también del tema de representatividad en la situación de los diputados. Fíjense que aquí es curioso lo que tenemos nosotros en departamentos grandes. Por ejemplo, Francisco Morazán. Francisco Morazán tiene 28 municipios. Y dentro de estos 28 municipios hay algunos como La Libertad, Corarenza o Miguelito, que por lo apartados que están, no tienen una verdadera representatividad. Tomamos en consideración que la mayoría de los 128 diputados viven en las cabeceras departamentales. Ahora, ¿qué representatividad tienen estos pequeños municipios? Lo mismo le pasa con algunos de los 23 municipios en el departamento de Cortés. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Deben de formarse distritos electorales que tengan finalmente un diputado por los, y aquí se lo pongo a modo de ejemplo, 2 o 3 diputados por los municipios del norte, por los municipios del sur, por los municipios del centro. Y ahí se va dando una reagrupación, lo que nos permite tener una verdadera y mayor representatividad dentro del Congreso de la República para la mayoría de las personas y no solamente para las cabeceras departamentales, donde de acuerdo a los estudios que hemos hecho como partido,
está aproximadamente el 77% de los 128 diputados en este momento electos en el Congreso Nacional. También hablamos en su momento de la figura de la regulación de la reelección, que como lo decía también el doctor Aguilar, es un elemento que nos ha tenido ahí entrampados y que debemos de salir finalmente adelante sobre esto. Debemos de buscar la forma en cómo llevamos al país a que las próximas elecciones en el año 2021 se parezcan lo menos posible a las elecciones que recientemente hemos finalizado en el año anterior. Yo creo que todo va a pasar por la madurez política y la capacidad que tengamos de generar consenso al interno del Congreso Nacional. Ya hay diferentes bancadas que se han pronunciado en favor de algunos elementos. Yo le voy a poner dos que yo creo que son fundamentales para que, y será una buena muestra de viabilidad política y de voluntad política si logramos sacarlas antes del 25 de enero en el Congreso de la República. Le pongo dos: el Tribunal Supremo Electoral y el tema del Registro Nacional de las Personas. Estos dos son dos temas fundamentales. Sobre los demás podemos ir construyendo, y no es que los estamos tirando como que fueran menos importantes, pero habrá tiempo para poder construir sobre ellos también. ¿Se pueden hacer durante el 2019? Perfectamente, y ser ratificados en el 2020, sin problema. Pero estos son cambios estructurales, son cambios realmente de génesis del proceso electoral. Como bien lo decía el doctor Aguilar, por ejemplo, si queremos cambiar la figura de los magistrados o queremos despolitizar la figura del Tribunal Supremo Electoral, perfectamente se puede hacer. Entramos entonces dentro del Congreso de la República en la dinámica de discutir cuál debe de ser la nueva estructura del tribunal. Lo que pasó en este momento en el Registro Nacional de las Personas, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que depurar un censo electoral, por ejemplo, que se intentó depurar a máximo nivel para las últimas elecciones, se hizo, pero se tiene que hacer ¿con qué? Con un nuevo elemento que ya no solamente lo dice Honduras, y no solamente lo dice el Partido Nacional, que ha sido uno de los promotores con otros partidos políticos, te lo está diciendo la comunidad internacional también. Ustedes necesitan un nuevo documento de identificación nacional. Y no solamente para un elemento de tinte electoral, estamos hablando de un elemento de seguridad nacional también, porque son muchos elementos que ya ha tenido como discordia esta tarjeta de identidad con el uso que se le ha estado dando. Yo creo que la madurez política de las diferentes fuerzas va a ser fundamental, que busquemos primar al país por sobre los intereses personales, y tenemos que entender también que todos los partidos políticos tienen el derecho a poder proponer sus reformas. Por ejemplo, este tema de la segunda vuelta, nosotros como Partido Nacional hemos dicho que estamos abiertos a escucharla, que estamos abiertos por completo a que se discuta en el Pleno del Congreso de la República. Hay diferentes posturas sobre la segunda vuelta. Nosotros hemos hablado con expertos electorales que consideran, como el doctor Aguilar, que sí es un paso necesario, importante para la población, para ir perfeccionando la democracia. Hay otros expertos electorales que piensan que tal vez no tanto, que no garantiza que no puedan haber resultados cerrados también, porque ya se han dado resultados cerradísimos también en segunda vuelta. Entonces, soluciona el problema de la conflictividad, hay que pesarlo, pero son elementos que se tienen que discutir dentro del Congreso de la República, y a eso el Partido Nacional está completamente abierto. Ok, muy bien, Kilber. Omar García, ¿considera que hay madurez en la clase política para hablar de un paquete importante de reformas electorales aprobadas? Y un agregado: ha dicho Libertad y Refundación que si no hay segunda vuelta, ellos no solo van a restarle apoyo a la aprobación de estas reformas en la Cámara, sino que hasta no podrían presentarse a las elecciones generales. Yo creo que hay que evaluar esto en su justa medida. Hay que hablar generacionalmente. Los últimos 35 años nos han enseñado que hay un fracaso de la propuesta de partidos políticos en Honduras. En 1960, 6 de cada 10 hondureños eran pobres, hoy son 8. En el 2001, Honduras tenía en posición de corrupción 71. En el 2017 cerró con 135. Este último cuatrienio que ha pasado nos ubicó ya en el último lugar. Casi no se siente, porque cuando uno está debajo del mar,
estar 20 metros abajo o 10 metros abajo, siempre está debajo del agua. Pero hay que felicitar a todos los partidos políticos por hundirnos en pobreza. La clase media ha disminuido. Y lo único que hemos visto es cada vez más pobres, más pobres. La gente que está en los partidos políticos dirigiendo son más ricos, tienen casas, hablan de ir a comer a otros países, salen a pasear, y el pueblo muriéndose de hambre. La gente cada vez con mayor dificultad para poder llevar un plato de comida. Y lo único que hemos hecho es incrementar más la salida de las personas, olvidándose de su país, para que puedan ir a otro país, y donde Honduras ha sido uno de los mayores aportantes en gente migratoria hacia los Estados Unidos, porque se sale de hace 10 años no era así, hace 10 años no era así. Y ya en 1967 aquí, Augusto lo sabe, personas que era imposible pensar que un hondureño pensaba en irse del país. Por eso la invasión salvadoreña hacia Honduras, donde ellos sí consideraban viajar bastante en lo que era movilizarse en Centroamérica. ¿Por qué hago esta acotación? Porque cada vez más tenemos menos libertades. Y yo le exijo a los partidos políticos libertad. Denos libertad. No nos están dando libertad. Están jugando con estas reformas electorales. Son 12 reformas electorales, no son 4, no son 3, son 12. 12 que nos van a dar la libertad para poder salir y convertirnos en la nación que nos merecemos generacionalmente hablando. Porque si siguen las mismas reglas que hoy se exponen, simple y sencillamente la nación más rica de Centroamérica seguirá siendo la más pobre. ¿Cuáles son estas 12 reformas electorales? Esas reformas electorales son la ciudadanización de las mesas, la segunda vuelta, despolitizar el registro nacional de las personas, despolitizar lo que es el tribunal de elecciones. Necesitamos jueces electorales, necesitamos depurar el censo, necesitamos el voto electrónico, necesitamos los distritos electorales, necesitamos que, ¿por qué no se pregunta, en vez de la reelección, ampliar el tiempo de mandato de un presidente a 6 años como teníamos hace aproximadamente 100 años, pero con mandato revocatorio? ¿Por qué tenemos que aguantar a un pésimo presidente como Mel Zelaya y usar una estrategia para sacarlo? ¿Por qué no usar el mandato revocatorio? ¿Por qué tenemos que aguantar a un pésimo presidente, a un pésimo diputado, a un pésimo alcalde? Si podemos tener con el referéndum, y aquí yo quiero hablar claro y parejo con respecto a la gente, lo que impulsó el golpe de Estado para Mel Zelaya no era tanto esa cuarta urna, era porque el pueblo hondureño iba a entrar a uno de los mayores emblemáticos poderes que tiene la democracia, como es el plebiscito referéndum. La clase política no quiere que tengamos ejercicio en eso, porque ese es el verdadero poder de todo ciudadano. ¿Por qué tenemos que aguantar un pésimo presidente y un diputado? Miren el ejemplo que nos ha dado ahorita el pueblo peruano hace 15 días, donde ellos con referéndum establecieron que no pueden reelegirse los diputados porque están hartos. Y la ciudadanía hondureña está harta de este juego, porque lo único que está haciendo es crisis electorales para hacer crecer crisis sociales y crisis económicas. La gente no quiere vivir, hombre. ¿Por qué quieren que salgamos de nuestro país? Y acá llamo la atención al Partido Nacional, el Partido Liberal, al Libre y a la gente que está del PAC, que son los mayores, las mayores personas jurídicas, vamos a llamarle así, de todo esto, que está en sus manos, que esto no se salga de su curso. Tenemos derecho a vivir libres, tenemos derecho a prosperar, tenemos derecho a que la gente pueda soñar y pueda creer que en su país, donde hay mayores recursos de agua, imagínense que hoy nos levantamos en esta semana que ahora el agua en Tegucigalpa va a ser concesionada. Cualquier político sabe, si realmente está formado, que los accesos de aguas, y cuando no son dados,
son uno de los mayores gestores de ingobernabilidad en toda nación. Y las concesiones de agua restringen el acceso al agua y puede haber levantamiento popular. La gente mata y muere por agua. Pero aquí estamos hablando en el tema bien sencillito. Creo que los partidos políticos necesitan evolucionar hacia una democracia. La democracia no es para multiplicar los pobres. La democracia es para que se multiplique la clase media, que es la que sostiene la nación. Y si no nos dan nuestra libertad como república, que somos todos, queremos libertad, denos las reformas electorales. Las necesitamos. Necesitamos que pueda haber el mandato revocatorio. No podemos seguir soportando a un pésimo presidente, un pésimo Congreso Nacional o un pésimo alcalde. Necesitamos que el plebiscito y referéndum sean instrumentos poderosos de democracia. Ese fue el motivo por el cual le dieron el golpe de Estado a Mel. No era tanto su cuarta urna, era porque el pueblo hondureño iba a aprender que diciendo sí o no tenía poder. Y por eso sucedió lo que sucedió. Y hoy nos quieren negar otra vez esta situación poderosa, democrática, como república. El espíritu de la democracia se fundamenta en la república fuerte. Y hace 200 años, nuestros padres proponían la agenda centroamericana, porque entendían bien lo que era república. Necesitamos también que pueda haber elecciones separadas. ¿Cómo es posible que el liderazgo de un alcalde, porque hay alcaldes que son líderes, sea contaminado por el liderazgo pésimo de proponentes de diputados, inclusive hasta de presidentes? Eso daña bastante. Necesitamos que queden separadas las elecciones como antes, porque antes era así. Y por eso Honduras no habían 8 de cada 10 pobres, eran 6. Aunque usted no lo crea, las libertades electorales, siguiendo las reglas del juego, hacen próspero a una nación, porque democratiza el acceso a los medios económicos, a poder democratizar el acceso a empoderamientos de fuerza civil, a empoderamientos de fuerza social. Y aquí lo que tenemos es una situación que nos han robado el futuro. Para tener un gobierno se necesitan 4 años de democracia, dice uno. Pero ¿qué pasa? En estos 30 años nos enseñaron un jueguito muy interesante entre estas familias que se casan entre ellos y son los dueños de los partidos. Si no, ojalá que puedan haber fotografías cuando vayamos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ahí están los familiares compartiendo y comiendo el mejor caviar, el mejor carne, el mejor vino, y cada uno de ellos siendo fuerte en esos partidos. Y dicen ellos públicamente que se confrontan. Necesitamos ver de que 4 años y pueblo hondureño, usted mira cada vez que hay cambio, no importa, dice, no hace nada el primer año. ¿Por qué? Porque el otro se lo robó todo, y es cierto, se lo roban. Esas casas presidenciales quedan barridas, sin pintura, sin nada. En el segundo año tampoco se hace nada porque como el gobierno tiene que arrancar, hasta el tercer año, pueblo hondureño, hacen algo. Y en el 4.º año dice que no pueden hacer porque tienen que ir a elecciones. ¿Qué quiere decir eso, pueblo hondureño? Usted que me está viendo en este instante, desde un municipio hasta la playa, desde la ciudad hasta el pueblo más remoto, que se necesitan 16 años de tu vida para tener 4 años de democracia. 16 años. Y en 16 años no nos pueden dar libertad, no nos pueden dar desarrollo, y ahora nos quieren dar condicionado en este jueguito de partidos que sí vamos a tener esto y lo otro, pero al final no quieren que haya democracia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y eso es lo que debemos de estar considerando en este análisis, la mayor fuerza de poder de los partidos políticos que están ahorita en choque es este relajo. Si nosotros empezamos a ordenarnos y exigir de dónde vienen los dineros para los partidos políticos, de dónde vienen esos pagos en la publicidad de los partidos políticos y que rindan cuenta acerca de ello,
Si nosotros empezamos a exigir que sea prohibido que un alcalde repare una obra que otro alcalde había construido porque debe quedar buena para los siguientes 40 años, si nosotros empezamos a pedir que haya escuelas, apertura y que haya oportunidad para la salud, pero ¿qué tenemos en esta semana en este tema de reformas electorales? Tenemos a centenares de hondureños haciendo fila para que le digan que no hay pastillas, para que un médico no pueda atenderlo. Tenemos un montón de muchachos, casi 58,000, que fueron aplazados y que no tienen un futuro para adelante. Tenemos una situación en la cual con esto que usted me está diciendo, son 12 reformas. No metamos a los militares y policías para votar. Es más, metamos a los maestros que no voten, porque los maestros son constructores de país y debemos de protegerlos. Por eso es que tenemos un sistema educativo tan decaído, porque ahí está contaminado por la parte partidista política. Yo me he encontrado con eso en reuniones. Y también esta situación, y debemos de hacer valer más todavía, si va a haber una reelección, si va a haber esto, que haya mandato revocatorio. Pero nosotros no podemos seguir en esta situación. Cada vez estamos envejeciendo y lo único que estamos viendo es que la gente que está metida en partidos tiene muy buena posición económica y están arruinando hasta los negocios. Mire, yo tengo mi empresa y es bien difícil echar adelante en Honduras con estas situaciones de cambios de reglas y situaciones con respecto a que para tener poder hay que ser político y eso es incorrecto. Toda república necesita 4 equilibrios: el poder económico, el poder social, el poder político es necesario y el poder militar. El problema es que el poder político ha invadido los otros 3 poderes. Muy bien. Y eso es lo que nos está dando una situación de que no tengamos el equilibrio que tengamos. Y es increíble cómo alguien, como lo que usted mencionaba del Libre, está llamando a una situación antisocial. Para el señor Mel es muy fácil. Si él tiene comida en su mesa, pues. Y los dirigentes de todos los partidos hablan a favor con mucha ligereza. Están acercando a este país a una situación que no puede haber retorno y tienen que verlo. Si seguimos teniendo cinismo, si hay desidia y si seguimos mintiendo sobre esta libertad, denos la libertad como ciudadanos. Eso es importante no perderlo de vista. Queremos nuestra libertad, tenemos derecho a desarrollo. Muy bien, gracias Omar. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos vamos a escuchar lo que tiene que decir el doctor Augusto Aguilar sobre esto que ha planteado Omar García, que son 12 las reformas electorales que a criterio de él le van a dar libertad a la población. Esta situación del mandato revocatorio es un aspecto que también se ha ventilado en otras democracias y que éxito ha tenido. Lo del plebiscito y referéndum también deberían de ser parte de estas urgentes reformas electorales. No nos cambie. Seguimos después de esta breve pausa comercial. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Le consulto al doctor Augusto Aguilar esta situación del mandato revocatorio, el plebiscito y referéndum. ¿Cómo lo define usted, doctor? El mandato revocatorio ya existe en algunos países y generalmente se aplica a mitad, al 50% del tiempo que ha desempeñado el cargo X funcionario, pero especialmente el presidente de la República. Y para eso, naturalmente, hay que llenar ciertos requisitos, cantidades de firmas, quienes son los proponentes, hay diferentes modalidades. Y es una forma, diríamos, hasta cierto punto saludable y democrática para poder efectuar cambios en un país si la administración o un gobierno se ha caracterizado en esa primera 50% de ejercicio por ser ineficiente, corrupto o por cualquier otra
situación similar. Eso, ahora, lo de la consulta popular, eso ya está contemplado en nuestra Constitución. Lo que sucede es que eso ha evolucionado en muchos países y en Honduras, pues hasta el momento no se ha hecho ninguna consulta popular. Y en la Constitución, Así como que pues, en la Constitución estaba vigente y después fue reformado, creo, en esa parte cuáles son los requisitos y sobre qué temas deben consultarse al pueblo. Eso al principio era muy reducido y ahora se ha ampliado. Pero me parece que es la forma más democrática de cómo resolver algunas situaciones conflictivas, sobre todo en aquellos problemas que son de interés nacional. En Perú, precisamente, se hizo una consulta popular efectivamente el domingo anterior. Y recientemente en Ecuador también se llevó a cabo una consulta popular y ahí precisamente se determinó la no reelección, precisamente, que algunos creen que está dirigido a Correa, pero la verdad es que es una forma de cómo evitar esas reelecciones continuas. Eso lo hicieron en Ecuador y también aplicable a los diputados y alcaldes. reducir el establishment. Exactamente, sí. Es importante. De tal manera que me parece a mí que en eso sí debemos avanzar también. Sobre el otro aspecto que sí quisiera yo, porque en eso sí hay un concepto muy equivocado por una gran cantidad de hondureños sobre la cuestión de la segunda vuelta. Muchos creen que la segunda vuelta necesariamente tiene que realizarse en cada reelección y no es así. 51%. Si un partido político obtiene X, eso es variable, en algunos es el 50%, en otros es el 40% y en Nicaragua es el 35%. Siempre y cuando la diferencia sea mayor de 10 puntos o puede ser menos, eso ya vendrá al acuerdo o la reforma que se haga en la ley. Pero lo que quiero insistir y recalcar es que no necesariamente hay segunda vuelta en cada elección. Y hay otro concepto equivocado. Muchos creen, y especialmente en el Partido Nacional, o hablemos del partido que esté en el poder, para no particularizar. Sí. El partido que esté en el poder no quiere que haya segunda vuelta porque cree que si gana la primera vuelta, que en la segunda se van a aliar todos contra él para poder derrotarlo en la segunda vuelta. Y no es cierto, eso no sucede en la práctica. Le puedo asegurar que de unas 80 segunda vueltas que se han realizado en los últimos 20 años en América Latina, el 75 al 80% quien gana la primera vuelta, gana la segunda. Y los ejemplos más recientes los tenemos en El Salvador. El presidente Serén ganó la primera y ganó la segunda. Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro en Brasil ganó la primera y ganó la segunda. Y hay cantidades de ejemplos. De tal manera que en la segunda vuelta no necesariamente es que se van a hacer una alianza a los partidos de oposición, no. Claro. De la misma figura, de la misma manera se distribuyen proporcionalmente, unos apoyando al que quedó en segundo lugar y otros apoyando al que quedó en primer lugar. De tal manera que por eso en gran parte no se ha querido implementar la segunda vuelta en Honduras, por esos temores que en la práctica no se dan. Ahora, en algunas cosas sí yo no estoy muy de acuerdo, no es que me oponga, pero no estoy muy de acuerdo porque se ha venido, y no de ahora, les hablo desde hace 10 años, que viene manejándose la figura de los diputados por distrito. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, y les doy mi explicación rápidamente, breve. La función del diputado no es administrar fondos ni de hacer proyectos de desarrollos o construcciones de edificios o carreteras, etcétera. No. La función principal de un diputado, y eso se lo digo por mi experiencia, yo fui diputado 2 veces, una vez por el departamento de Valle, otra vez por el departamento de Brasil Comercial, es legislar. Claro. Eso ha sido un problema. Porque muchos diputados han asumido esa responsabilidad o ese rol
de querer dedicarse a estar haciendo obras en su departamento. La función del diputado es legislar para el país, no para su departamento, ni para su municipio, ni para Sería su la función distrito. del gobernador, ¿verdad, Pues doctor? para eso están los alcaldes. ¿Y el gobernador departamental? Los gobernadores, bueno, todas las secretarías de Estado tienen sus proyectos para el desarrollo del país. El diputado debe concentrarse en legislar en un 80%. Eso no excluye que pueda gestionar proyectos para su departamento cuando se esté elaborando el presupuesto nacional o durante el año, presentar proyectos para que se incorporen o que en el próximo presupuesto la construcción de una carretera, de un puente, de centros educativos, etcétera. Pero no estar, eso le ha traído muchos problemas a los diputados. Mire, todos esos de Pandora, todos esos problemas que están acusando a los diputados no se hubiesen dado si no existiese esa diría, mala práctica de que los diputados estén administrando o llevando fondos a sus departamentos y para eso está el Poder Ejecutivo. Por eso es que no estoy de acuerdo con los diputados por distrito. Y ahora, Gilbert, también de manera más elegante, diría yo, vea, en la práctica, realmente, usted tiene razón, que casi solo todas salen de las cabeceras departamentales, pero en algunos departamentos, en la práctica ya existen distritos, diríamos, por la forma en que se han resultado o se han venido eligiendo los diputados. Le pongo ejemplos breves. Departamento de Comayagua, uno sale por Ciguatepeque, otro sale por Comayagua. En el departamento de Lloro siempre hay un diputado por Lanchito, otro sale por Progreso, otro por la cabecera departamental. En La Ceiba uno sale por Estela, el otro sale de La Ceiba. Y en el Paraíso uno de Dalí y el otro del Paraíso. De alguna manera hay una distribución, ¿verdad?, en la práctica, pero no necesariamente estableciendo los distritos. Para mí, los diputados por distrito complicaríamos más bien no solo el proceso de la elección, sino que también la función de los diputados. En cuanto a las propuestas que usted mencionaba, que eran 12, son mucho más desde mi punto de vista. Lo que pasa es que algunos son más importantes que otras. Yo le agregaría, así muy brevemente, porque son muchas. Mire, por favor, hágalo. Es necesario considerar lo de la deuda política. Está muy mal manejado. Imagínense que están fundándose partidos y cada quien ahora quiere organizar su partido, pero no motivado por la democracia o por una elección, sino que por el dinero que puede percibir de la deuda política. Dinero nuestro, ¿no? Hay otra cosa importantísima. Debemos regular y mejorar el sistema o los requisitos para la inscripción de nuevos partidos. Hay partidos de maletín. Yo como presidente del tribunal, como magistrado, tuve la experiencia de ver cómo se forman partidos intercambiándose fotocopias de las firmas. Pero como no existe la capacidad, diríamos, técnica para poder revisar todas esas firmas. Entonces, y lo mismo sucede en las elecciones primarias. Cantidad de movimientos que se inscriben. ¿Para qué? Para obtener una cantidad de credenciales y después vendérselas al partido que se las pueda comprar. Eso ha sucedido. Yo pude comprobar, difícilmente se puede, diríamos, llevar a juicio ese tipo de pues son delitos electorales. Son delitos electorales. Sí, y la otra cosa, por ejemplo, que es necesario mejorar también, y que yo le he dicho que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema le ha hecho mucho daño al sistema electoral. Les pongo 2 ejemplos. Partidos que perdieron su membresía porque no sacaron ni un diputado ni sacaron el 2%. Claro. La Sala de lo Constitucional, 5 personas decidieron por los 8 millones de hondureños y le dan permanencia a 2 partidos que debieron desaparecer de acuerdo a la ley. Una monarquía. Entonces es necesario también revisar eso y tantas cosas más. De tal manera que estamos de acuerdo en la mayor parte de lo que estamos haciendo. Muy bien, gracias, doctor. Gilbert, sus apuntes se lo he dicho por Omar y por el doctor Augusto. Bueno, mire, fíjese que yo creo que he escuchado atentamente las 2 participaciones y yo creo que esto es lo importante. Yo creo que esto es lo que volverá enriquecedor realmente en el Congreso de la República y en los diferentes escenarios que se puedan llegar a surgir el espacio para poder consensuar las reformas electorales. Yo le puedo decir que de las 12, por ejemplo, que don Omar mencionó,
estamos de acuerdo. Yo había mencionado 3 anteriores, por decirlo un ejemplo, en las que menciona don Augusto, yo había mencionado un par también antes. O sea, imagínense que solamente acá hay consensos, de repente, en cuanto a algunas reformas electorales que podemos pensar igual. Claro, existirán disensos, totalmente de acuerdo. Existen reformas electorales que son más importantes que otras, pero ojo, no califiquemos la importancia de la reforma electoral por lo que a mí me conviene. Califiquemos la importancia de la reforma electoral por conviene al país y por lo que conviene realmente al sistema de Honduras, para que no sigamos arrastrando los problemas que, como bien decía don Augusto y como bien decía don Omar, nos han venido teniendo amarrados en diferentes situaciones. Entonces, estos son los escenarios que se deben de aprovechar. Y decir, por ejemplo, el Partido Nacional ha propuesto, ya le mencionaba algunas de las otras. No estamos cerrados. Hablaba, por ejemplo, del tema de referéndum revocatorio. Son situaciones que se pueden analizar perfectamente. ¿Existe la madurez política en Honduras para hablar de un referéndum revocatorio? Ahí vamos a entrar en un jalón, en un estira y encoge, porque lo vemos hoy en día, por ejemplo. Imaginemos un escenario ficticio de repente, con el tipo de políticos que tenemos hoy en día en el país con un referéndum revocatorio. Yo sentiría que cada 2 años iríamos a una guerra. Esa es una realidad. Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, y esto lo digo a título porque ellos son la oposición. Imagínense a un Manuel Zelaya Rosales y a un Salvador Narrala el otro año promoviendo un referéndum revocatorio. Estamos hablando de posiciones diametralmente encontradas. Cuando uno tiene un referéndum revocatorio es porque vamos a tener una clase política que se va a despojar después de perder las elecciones de querer acceder a ella a la fuerza o quitando a aquel. Y al contrario, y ellos dos que tienen mucha más experiencia, yo siempre lo he dicho, desde que lo leí en un libro de teoría política, decía uno de los autores, se me escapa el nombre, ya lo voy a recordar, decía, tan importante en una democracia es el partido de gobierno, el gobernante como la oposición. Los 3 son los que llevan finalmente al país hacia adelante. Porque aquí estamos con una mala concepción totalmente equivocada. Schofield decía. En que es un... ¿Quién? Schofield, Sí. pero eso es un escritor. Pero decía... decía sí, los contrapesos. Los contrapesos, los pesos y contrapesos de la democracia, de la teoría democrática. Entonces, aquí estamos viendo algo en este momento en el país. Cada partido político se está vendiendo como el... Y no es una alegoría, pero no quiero referir... Como el Salvador de Honduras. Todos los partidos políticos se quieren proponer como... Y entendamos algo muy importante. No hay un partido político en el mundo entero, uno solo, que solo haya logrado sacar adelante a una nación. Es mentira. Porque nadie tiene varita mágica. No es que si mañana gana Guillermo la presidencia de la República, de la noche a la mañana se van a solucionar todos los problemas en Honduras. Lo que va a depender es el manejo, la madurez política, la voluntad política, la capacidad política que tenemos de gestionar, pero todos los líderes. Fíjese que yo lo viví muy de cerca y usted me preguntaba a mí de la experiencia de extra micrófonos. Para alguien joven que vengo iniciando en la política, que el Partido Nacional me haya dado la oportunidad de representarlo en las mesas del diálogo político junto con mi buen amigo Luis Colindres y otros compañeros, para mí fue un grandísimo honor y fue un grandísimo aprendizaje. Y lo que más me dolió a mí, al final, fue ver que teníamos 169 consensos. 169 veces, Guillermo y pueblo hondureño, que los representantes de las diferentes fuerzas políticas en la mesa del diálogo levantamos la mano. Estuvieron de acuerdo. Y dijimos, estamos de acuerdo. Dice que usted hablaba usted hablaba del tema de la justicia electoral. Sí, sí. Dentro de las 169 consensos está la creación de un tribunal de justicia electoral que no esté adscrito al Tribunal Supremo Electoral. Sí, jueces electorales. Que sean jueces electorales, pero que no tenga nada que ver con el tribunal. Si es que no se lograra, supongamos, despolitizar el tribunal, pero que hubiera un ente que se encargara de lo que decía el magistrado Aguilar. Alguien viene y vende credenciales. No es el tribunal el que lo va a juzgar. Es un ente
Y ese es uno de los 169 consensos, y imagínense ustedes, son consensos importantes. Levantamos la mano 169 veces y viene alguien el último día y dice, ¿saben qué? Si no me dan la amnistía, no vale nada. No firmamos nada. Y yo decía, ¿cómo es posible que por 2, 3 o 4 disensos ¿Quién dijo votemos? eso? ¿Quién dijo eso en el La diálogo? gente de Salvador Narrala. Los representantes de Salvador Sí. Narrala. Y del Partido Liberal. Que hoy por hoy son prácticamente lo mismo. Entonces decía, bueno, la facción de Luis Zelaya. Yo decía lo mismo. Entonces decía yo, ¿cómo es posible que por 4 disensos votemos 169 consensos? Esa es una clara señal de inmadurez política. Porque cuando uno va a una mesa del diálogo, y lo dijimos siempre, cuando usted va a dialogar con alguien, no puede pensar que va a sacar todo a su beneficio, porque entonces no es un diálogo. Entonces ya sería correcto. Ya sería de, no, mira, yo necesito esto y si no es... Y ahí no es porque no estamos para negociar. Ahí estamos para dialogar y decir, ok, por ejemplo, don Omar, ¿qué pienso? Estos son, miren, mis 12 reformas. Viene don Augusto y dice, mire, estas son mis 5 reformas. Yo les digo, mire, estas son mis 4 reformas. Y de esas 12 más 4 más 3, 19, podemos llegar a construir de repente, qué sé yo, 10, vaya. Y las otras 9 pueden pasar a otro escenario, que fue lo que nosotros en este momento estamos mencionando. Dentro de las reformas electorales, mire, y esto yo no lo quiero decir en contra de lo que ha hecho la Organización de Estados Americanos, porque las recomendaciones de la OEA, que tienen el expertise, y eso usted lo sabe muy bien, ese es un organismo que tiene una expertise muy importante en temas electorales. Ellos han hecho una propuesta y han entregado una propuesta al Congreso de la República, basado en su experiencia a nivel mundial. Ahora, en el diálogo político, hubieron más de 40 recomendaciones, tal vez no de expertos extranjeros, pero de los que vivimos en este país, de los que hemos visto, y ojo, gente muy entendida en la materia. Entonces, tampoco es de desecharlas y votarlas, y a eso el Partido Nacional y su bancada se ha comprometido a discutir los temas más importantes de esos 169 consensos y que sea en el Congreso. Ya el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, los llevó, se los entregó al doctor Mauricio Oliva, para que se discutan dentro del hemiciclo legislativo y se pueda tomar la decisión por parte de todas las bancadas allí representadas en estos temas. Entonces yo creo que entre lo que vayamos encontrando la madurez política y vayamos encontrando la voluntad para poder discutir abiertamente todos estos elementos, nos vamos a dar cuenta que lejos, como lo decíamos nosotros en un comunicado del Partido Nacional, mire, muchas veces lo que nos traiciona a los políticos son las cámaras. ¿Y qué piensa de la segunda vuelta del Partido Nacional? Nosotros estamos abiertos a discutirla. Nosotros, y lo decía en mi primera participación, la segunda vuelta, bien lo decía el doctor Aguilar, que solamente somos 4 países los que no la tenemos. Más o menos similar con el tema de la disociación con la reelección también. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es lo que nos permita no volver a tener un escenario similar a lo que tuvimos en el año 2017. Pero yo me preguntaba lo mismo. Mire, es que a veces no es tanto el sistema, son los actores. Fíjense que mire lo que hemos venido teniendo nosotros en Honduras. Y 2009 pasa lo que sucedió, el golpe de Estado, la sucesión para muchos, etcétera. 2009. 2010 vienen elecciones. 2013 vienen elecciones. ¿Y qué es lo que dicen en 2013? Con un mismo actor, Manuel Zelaya Rosales. Viene Manuel Zelaya Rosales y dice, me robaron las elecciones para Xiomara. Y en ese mismo año dice Salvador Narrala que también le robaron a él las elecciones. Y mantienen el mismito discurso, solo que ahora unidos en el 2017. Entonces, ¿será que en el 2021, si por X o Y razón, se vuelve a ganar, por ejemplo, por parte del Partido Nacional, o se gana por otro partido político, que puede suceder perfectamente, vamos a acusar también otra vez fraude electoral? Entonces, ¿cómo vamos quitando, por ejemplo, por medio de la depuración del censo? ¿Cómo vamos quitando y vamos perfeccionando el censo como tal, que es el que establece cuál es el padrón electoral con el que vamos a ir a ejercer el sufragio? Eso es lo que tenemos que ir nosotros puliendo. Y hacia ahí vamos. Ahora, la segunda vuelta, analicémosla, veámosla, cuáles son los pros, cuáles son los contras.
¿Qué garantiza? Yo sí tengo mi pequeña duda ahí con eso, doctor Aguilar. Sí. Yo sí creo que como está la situación política en el país, honestamente, y esta es una postura de Quilmes, no de partido, este es a título personal lo digo yo. Yo sí me imagino a una oposición echándonos la vaca en la segunda vuelta. Yo sí me la imagino, completamente. Ya lo hicieron en la última elección. Entonces, ahí es donde también hay que sopesar, pero yo creo que, como lo dije antes, hay que poner en la balanza las situaciones y pensar en el país más que en un partido político. Muy bien, Omar. Bueno, esto es una democracia, ¿no? No es una partidocracia. Y yo creo que hay cosas reales. Analicemos este diálogo. 7 semanas, 21 días corridos, si uno empieza a agarrar todas las fechas que se reunieron. Unas 360 horas de trabajo acumuladas entre todos ustedes, distribuidas en estos meses que estuvieron. Y sacaron 169 acuerdos, 169 acuerdos en los cuales no son ni acuerdos, son consensos, falta ver. Sí. Y aquí, si me permite, me voy a poner como periodista del pueblo. Dígame, ¿en qué momento en el diálogo los principales actores se reunieron en la misma sala con la ONU? No, los principales actores se refieren Estamos hablando de Juan Orlando, Luis Zelaya, Zelaya, Juan Orlando y Narrala, reunidos en la misma. No, en la ¿Hubo misma algún sala. momento? En la misma sala, No. frente a la ONU. No, Señor, pero la ONU se reunió yo le con voy a ellos decir, yo conozco en el varias método ocasiones. de diálogo de la ONU. Y desde ese momento empezó a fallar. Porque eso era simple y sencillamente una situación al referéndum. Los nombraron a ustedes y hacían los acuerdos y después los elevaban y por eso sucedió lo que sucedió. No es la OEA no tiene nada que ver con el planeta. La OEA solo es con América, porque usted mencionó la OEA. Y nosotros somos signatarios de la Carta Democrática. Y la Carta Democrática, lo que van a traer estos asesores, sin que yo haya hablado con ellos por teléfono, simplemente es aplicar lo que dice la Carta Democrática. Y el artículo 6 de la Carta Democrática dice que América no reconoce un gobierno que no esté legítimamente constituido como tal, cuando hay problemas de elección. Así lo dice, porque no salimos fuera de ahí. Y aquí está el doctor que lo sabe. Entonces, caballero, lo que ha ganado este gobierno son dos cosas: tiempo e inestabilidad. Y tienen que saberla jugar bien. Porque si no se dan estas reformas electorales que quiere el pueblo, no hay capacidad de retención para entrar a una fase mayor. Y es bien fácil, hombre. Mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice que nos iremos. Yo, en la mañana que se le dio el golpe de Estado a Mel, me estaba levantando para ir a votar por no. No estoy de acuerdo. Yo iba por eso. ¿Por qué? Ya es tiempo que nos dennos la libertad, partidos políticos. Nosotros entendemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Usted habla de que le echaron la vaca a todos los que estaban ahí. Ojalá que sean reales todas las votaciones. Yo he ido como observador de votaciones, caballero. Y no siempre va toda la gente que va. He ido a observar en las elecciones de los partidos que participan. Y no he visto tanto movimiento de gente en esos partidos. Se habla de la segunda vuelta. Estamos de acuerdo, toda vez y cuando sea menor del 50%. Pero si viene en la primera vuelta un candidato que le dan más del 51%, hombre, ¿por qué voy a ir a segunda vuelta yo para eso? Si ya la mayoría me está diciendo que sí va. El problema es que si yo le pongo así, que vaya el 30%, ya del 30%, con eso no hagamos segunda vuelta suficiente, es que solo el 30% está yendo a votar, caballero. El partido que más está creciendo acá se llama Partido Abstencionista de Honduras. Y cada vez más estamos dejando los futuros a personas que, obvio, como son una poca representatividad de esos partidos, porque tienen el mismo comportamiento todos, solo miran de acá 5 años. Yo recuerdo una persona en la escuela, me dice mi hija, papá, fíjate que este niño dijo eso. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo ya la tengo hecha. Mi papá va de diputado y el hermano va de ministro, así que no se preocupen, dice.
Una niña hablando de eso. ¿Desde cuándo estamos contaminando una generación para enseñarle a la gente a vivir casi en una pseudomonarquía? Entonces, es muy importante, usted como joven, aprenda los errores generacionales que tenemos, las decisiones que se acaban de dar en los partidos, por eso estamos pobres, señor. Pero hay una pregunta, y solo la verdad, ¿en qué de todo lo que usted acaba de decir no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo en que, por ejemplo, usted dice lo vamos a discutir en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, con lo que tiene ahorita y lo que les viene, con lo de la ley Magnitsky, con la lista Torres, con lo que suceda con lo de Tony Hernández hablando, yo le aseguro que ese Congreso Nacional no está lejos que entremos a una disolución de Congreso Nacional y queden proscritos los partidos políticos. Si eso, pero vamos a ver, si eso pasa... Si eso no, entonces haga el escenario, caballero. ¿Qué? Si falta, ¿quién va a normalizar esas reformas electorales porque no hay autoridad? Tienen que ver y analizar todo y no lo han visto, se han quedado en un solo escenario. Aquí pueden haber situaciones en las cuales seguimos viendo a personas que están viendo su propósito como partido, usted las mencionó, pero necesitamos ya cuestiones como de país. Y esa es la situación. Estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero cuando yo estoy de acuerdo en esta lista de estas 12, solo 4, pero que el otro me dé 3 y así vamos, estamos en una negociación. No, esto se llama, miren, yo miro el Congreso Nacional para que sea realmente maduro, porque usted está hablando de que se necesita madurez, y es cierto, pero ahorita, así como están con todas las situaciones que les ha venido, sinceramente nos hace falta. Y no puede ser que en 30 años no hayamos desarrollado cultura democrática y vivencia democrática. Entonces, en ese sentido, los temores de cada uno de los partidos está, vuelvo a decirle, Sheffield. Sheffield fue un escritor británico que hablaba acerca de la desunión centroamericana. Su labor fue andar que estuviesen ahí en desunión. ¿Sabe? Él tenía razón, dice, hagan y siembren caudillismo y caciquismo en esta gente y nunca se van a unir y Centroamérica será nuestra. Esa fue la estrategia. Y ahí está. Si nosotros no, si seguimos convocando y siguiendo a personas que nos ven como república, y yo por eso le digo, ¿cuántas veces se reunieron en la misma sala Luis Zelaya con Nasrallah, con el presidente? Ni una vez, caballero. Esos son los informes que yo tengo. Y eso denota que estamos todavía pensando en caudillismo y en caciquismo y no en el país. Y esto no es correcto. Porque nos están orillando cada vez más a un desenlace que no es el que deberíamos. Nosotros deberíamos de tener mejor futuro. Usted debería tener mejor futuro. Solo permítame aclarar ese tema, porque el diálogo, y entiendo que hay algo que debe el deber ser famoso, Okay. y lo que fue realmente. El deber hacer, el deber mantener. El diálogo no fue diseñado de esa forma, para que estuvieran los tres sentados en una sola habitación. Por eso no se hizo de esa manera. El diálogo fue diseñado para que cuando fuera necesario Naciones Unidas hiciera los movimientos pertinentes y Igor Garofoli, que fue representante de Naciones Unidas, se reunió 3, 4 veces con el presidente Hernández, igual con Luis Zelaya, igual con Salvador Nasrallah. En las oficinas de ellos, no quiero decir que lo que usted está diciendo en este momento no tenga un sustento como debió de haber sido. Ahora, yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que usted está manifestando. Lo que tenemos que hacer en este momento es delimitar, y me preocupa solamente una cosa que usted manifestó, dice, cuando yo pongo 12 sobre la mesa, usted pone 4, el ejemplo que yo ponía, que el doctor Aguilar ponía 4 y yo ponía 3. Y usted me dice, pero es que las 12 se tienen que aprobar, por ejemplo, las mías. O yo tengo que, y yo entro y digo, pero es que las 4 mías se tienen que aprobar. Y viene el doctor Aguilar y dice, no, pero es que las 4 mías también tienen que aprobar. Eso no es democracia. No, eso es caudillismo. Es que hay que ver qué es lo que le conviene al país. Exactamente. Y en ese país, yo como partido vengo y dice, yo propongo esta, pero primero el país, no el partido. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que estaba diciendo yo antes, que tenemos que pensar en el país, no en los partidos. No, mire, aquí es donde vamos a entrar en la dinámica de decir, por ejemplo, ¿qué es factible y qué no es factible? Cambiar, por ejemplo, en este momento voto electrónico, sí, es una forma. El otro día escuchaba a alguien decir es que se tiene que votar
como en Estados Unidos o como en Europa que se vota por correo electrónico. Vamos a ver las diferencias radicales que existen entre Honduras y otros países del mundo en primer lugar. Siglo XX y siglo XXI. O sea, no podemos. Entonces, claro, que se puede perfeccionar, qué sé yo, que en ciertos lugares se pueda, que la huella digital, está bien, todo eso se puede ver. Y hacia ahí debemos de marchar. Pero en lo que mi argumento anterior se basaba era, y supongamos que aquí estamos los partidos políticos, y no le voy a poner partidos a ninguno de los dos. Yo soy el Partido Nacional y ustedes representan otras fuerzas políticas. Sentémonos en una mesa, que es el Congreso, que de acuerdo a la Constitución, mire, por mucho que nos moleste la realidad política que estamos viviendo en este momento en el país, y por mucho que le moleste a cierto sector de la población, esa es la representatividad que tenemos y ese es el Congreso de la República que tenemos. Y de acuerdo a lo que usted establece, a la República, ese es el organismo que está para legislar, crear y derogar leyes. Por lo tanto, las reformas electorales es en ese plató que se deben de discutir. Entonces, dejemos que se discutan en el Congreso de la República y esperemos que otros sectores políticos, y yo puedo decirlo por el Partido Nacional, porque he estado en reuniones en las cuales la línea es consecuente con lo que voy a decir. Del Partido Nacional esperen los 61 votos para todo lo que construya para Honduras, para todo lo que nos garantice un mejor sistema electoral en el país. Lo demás y los demás esperemos que piensen igual a nosotros. Muy bien, Kilbert, Augusto y Omar, vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, venimos con las conclusiones del foro de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. Estamos en la recta final del programa. Quiero consultarle al doctor Augusto Aguilar. Doctor, ha dicho Kilbert que el Partido Nacional tiene disponibles sus votos en el Congreso para aprobar aquellas reformas electorales que realmente lleven beneficio a la población y aportes al sistema democrático del país. Qué bien, saludable para la democracia y para el pueblo hondureño que esa sea la actitud. Y como decíamos al principio, lo más importante y urgente en este momento es hacer las reformas constitucionales que son necesarias para poder reformar el sistema y la ley electoral. Para reformar la ley electoral hay más tiempo, porque no necesita 2 legislaturas, sino que en una sesión con mayoría calificada se pueden hacer las demás. Eso por una parte, y retomando lo que se estaba discutiendo, de lo que hemos estado hablando en este momento, yo siempre creí, y lo dije desde el principio, que el diálogo iba a ser improductivo, por varias razones. La primera, si solo se va a dialogar, al final es muy difícil hacer o legalizar las conclusiones o acuerdos, como quiera llamarse. Es muy difícil hacerlo si desde el principio no se establece la agenda y cuál va a ser el resultado de los acuerdos aquí que se lleguen. Entonces yo por eso lo vi y lo dije siempre que iba a ser productivo. Y hubo otra cosa. Se estaban tocando aspectos importantes, pero el partido de oposición más fuerte no estuvo presente en ese diálogo. Eso está como que nosotros tengamos un problema, usted y ellos dos y nosotros dos, y que digamos vamos a hacer un diálogo, pero solo dialogamos usted y yo sin tomarlo en cuenta ellos. Desde ese momento, y no era mi deseo, pero yo dije eso va a ser improductivo. ¿Qué es lo que se ha hecho en otras oportunidades en Honduras? Y voy a dar un ejemplo. El estatuto del docente, problema que duró muchos años. Se llegó a una negociación fuera del Congreso, pero con el compromiso de que los acuerdos que se tomaran fuera iban a ser aceptados y legalizados
en una sesión o las varias sesiones en el Congreso con uno que otro agregado, y entonces no hubo problema con esa aprobación del Estatuto del Docente. Es decir, que cuando se dialoga fuera del Congreso, debe saber el compromiso que allá es donde se están tomando las resoluciones y que el Congreso en ese momento solo hace la labor de legalizar lo que pudieron discutir y se pusieron de acuerdo las fuerzas en contienda. Me parece que ese fue el gran defecto del diálogo, pero naturalmente que algo es rescatable, y ojalá que dentro de esos 169 acuerdos existan algunos que sean aceptados por la otra parte que no participó en el diálogo. Así como lo dijo el presidente del Congreso Nacional cuando le hicimos esa consulta, sí. Y él dijo, vamos a revisar, dijo Mauricio Oliva, esos 169 consensos, porque ahí algo bueno debe de haber. Así es. Sus palabras finales, doctor. Sí, las palabras finales es que quisiera decir que nosotros de alguna manera hemos contribuido, no sé en qué medida, en qué cuantía, con el proyecto que está presentando la OEA, porque nos reunimos varios expresidentes del Tribunal Supremo Electoral e hicimos un proyecto que lo entregamos al Congreso y también lo entregamos a la Comisión de la OEA. Y uno de los puntos más importantes que nosotros contemplamos en la reforma propuesta es la existencia de las dos entidades, el administrador de las elecciones y el encargado de la justicia electoral. Ese documento lo entregamos a la OEA y no queremos decir que la tomaron de nosotros, pero por lo menos estamos de acuerdo en que es una parte de la solución del problema. Bien, muchas gracias, doctor Augusto Aguilar. Gilbert, tus conclusiones y tus palabras finales. Bueno, primero que todo agradecerte a ti, Guillermo, la oportunidad de haber estado acá, compartir con dos conspicuos amigos de la política que respeto mucho, don Augusto, don Omar, que ha sido un verdadero placer compartir y, como siempre digo, en mi caso, aprender. Y sostengo algo que es muy importante, incluso estando con un analista político, estando con un expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sigo diciendo que nos une más. Hay más cosas en las cuales estamos de acuerdo que en las que estamos en desacuerdo. Cuando nos despojemos de aquellos principios estrictamente partidarios y empecemos a pensar en Honduras, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos para construir en este país es una enorme oportunidad, que los errores que ya cometieron otras generaciones, sobre eso no podemos hacer nada. Sobre el pasado no se puede hacer nada. Sobre el futuro se puede construir y hacia ahí debemos de marchar. Pero no es solamente un partido político el que lo va a lograr. Somos todos como hondureños los que podemos llegar a generar los espacios y sobre todo los cambios que sean estructurales para que este país pueda formar las bases. Decirle a todo el pueblo hondureño que tengan una feliz Navidad. Comparto con usted, hay que ser cuidadoso en el tema de la economía, hay que pasarla bien. Nunca hay que olvidar que la Navidad tiene una razón y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que allí tenemos nosotros que centrarnos y en compartir con nuestras familias para que el país pueda entender también que el proceso de reconciliación que toda la sociedad tiene que llevar, este es un mes propicio para poderlo hacer. Es el mes del amor, es el mes de la familia, es el mes en que todos nos debemos de unir y pensar en cómo el próximo 2019 puede ser un año de, en nombre de Dios, gloria para Honduras y que podamos todos tener un mejor 2019 con nuestras familias en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias, Gilbert. Doctor Omar García, sus conclusiones y sus palabras finales, por favor. Bueno, voy a empezar por lo último. Feliz Navidad con libertad democrática y próspero año nuevo con libertad democrática y prosperidad de nuestra república. Yo deseo eso. Acá es interesante, 169 consensos que hubieron en el diálogo. Ahí se habló del tribunal, con todo respeto, Tribunal Supremo Electoral, pero dada la circunstancia últimamente yo lo llamo Tribunal Suprimido Electoral, porque le suprimieron un montón de poderes que antes tenía. Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Registro Nacional de las Personas, los partidos no quisieron llegar a consensos de sacar la mano de los partidos políticos de esos dos eventos. Abajo sí hicieron un montón de cosas, pero arriba los consejos tienen que salir de ahí. Ese es el inicio para que podamos vivir en democracia. Si queda fuerza de partido político manejando el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral, vamos a continuar en esto.
Y yo quiero dejar con esta situación. No me gusta ser ave de mal agüero, pero da la impresión de que no va a pasar nada y no van a haber cambios de nada porque no vamos a quedar con tiempo. Yo no quiero pensar eso y solo el tiempo me lo va a decir. Necesitamos más y mejor democracia. Por la razón o por la fuerza, queremos más democracia, partidos políticos y gente que está haciendo poder en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Omar. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por acompañarnos. Yo solo voy a decir brevemente, como se dice de forma popular, la pelota está en la cancha del Congreso Nacional de la República. Es el foro por antonomasia, es el foro que establece la Constitución de la República para los grandes debates. Esperemos que se cumpla el ofrecimiento del presidente de este poder del Estado, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Dijo que en la primera quincena del mes de enero se va a convocar al Congreso Nacional para darle viento a la aprobación de este paquete de reformas electorales o las que más surgen, las que requieren una ratificación constitucional que debe de ser antes del 25 de enero porque el 25 entra la nueva legislatura en nuestro país. Guillermo, ¿Sí? solo te quiero decir algo. ¿Cómo no? No me gustó una palabra que utilizaste nada más y voy a tomar un poquitito de lo que dice don Omar. No esperemos del Congreso, exijámosle al Congreso. Muy bien. Esto no es de pedirles por favor, esto es de exigirle al Congreso de la República que aquí ocupamos reformas electorales. Muy bien, muy bien. Gracias, Gilbert. Así que, amigos televidentes, que estén bien este día. Con permiso.